independientemente sea la responsabilidad que tengas, sea lo que sea que Dios haya empezado en ti, sea tu vida espiritual, un nuevo trabajo, una nueva posición, una nueva experiencia, familia, hogar, todo. Créame, como decía el canto que entonaba el hermano Marlin al principio, no hay gloria si no hay desierto, dice, y no hay victoria sin antes luchar. Y el camino es duro, decía él, pero confiando en que Él no nos va a soltar, Él no nos va a abandonar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que creer eso. Hubo un hombre que entendió bien eso, de que los primeros comienzos iban a ser difíciles para él. Y uno de esos fue el apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo en sus comienzos enfrentó grandes adversidades. En sus comienzos enfrentó grandes problemas por el problema de lo que fue y de lo que ahora se estaba convirtiendo en un predicador de Cristo Jesús. Antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo, y este hombre lo que era un perseguidor de la iglesia. Pero viene en Hechos 9 y tiene su encuentro con el Señor Jesucristo y da un cambio drástico, un cambio tremendo. Entonces el apóstol Pablo empezó a predicar. Viene el apóstol Pablo y iba para el camino a Damasco, una ciudad que se llamaba Damasco. Su idea era ir a traer cristianos, para meterlos presos y hacerles pues lo que ellos quisieran. En ese tiempo los cristianos no los querían, como el mundo ahora rechaza a Cristo, el cristianismo. Entonces el apóstol Pablo va de camino a la ciudad que se llamaba ¿cómo? Damasco. Y en el camino se le presenta Jesucristo, lo ve, viene un resplandeciente, dice, y hasta lo bota de su caballo donde iba. Cristo le pregunta, ¿por qué me persigues? Y Pablo tiene una conversación con Cristo Jesús. Entonces Pablo se convierte a Cristo en ese momento cuando tuvo su encuentro. Entonces, cuando llega a Damasco, va a la casa de un hombre llamado Ananías, porque así fue guiado por el Señor, para que le devolvieran la vista, porque al momento del resplandor, él quedó como ciego. Entonces, viene este hombre Ananías de Dios y le devuelve la vista. Y Dios le dijo a Ananías de cómo el apóstol Pablo iba a ser usado por él. Gran instrumento será para mí, le dijo. Hermano, sabes que tú y yo, no importa lo que hayamos sido, podemos tornarnos instrumentos de Dios. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Quién pone el límite? Yo pongo el límite. Dios dice, tú puedes si crees. Es necesario tener un encuentro personal con Cristo Jesús. En el encuentro personal con Cristo Jesús te da una nueva visión, una nueva visión de la vida, de lo que es el cristianismo. Pero, eso sí, quiero predicar un poco de lo que no es el color de rosa en el cristianismo. La difícil que presenta al principio, los rechazos, los intentos de apagarte la luz que está prendida en ti, los intentos de desanimarte en lo que has empezado. Muchas veces nosotros hemos sentido desanimados, o hemos quizás con palabras desanimado a otros, por lo cual hoy este día aprenderemos el poder de ser alguien que afrenta las adversidades y ayuda a otros a enfrentar las adversidades en el principio, en lo que está comenzando. Eso vamos a aprender en este día. ¿Qué pasó? Vamos a ir primero, Hechos capítulo 9, versículo 23 al 25, vamos a leer. Pasados muchos días de que Pablo estaba ahí, los judíos resolvieron en consejo. ¿Cuál era la intención? ¿Matar a quién? ¿Matar a quién, hermanos? Quiero que todos tengamos claro de quién estamos hablando. Matar a Pablo, esa era la idea, el plan. Recién empezaba y ya lo querían matar a este hombre. Pasados muchos días, los judíos resolvieron, es decir, llegaron a un acuerdo. Y lo primerito que pensaron, facilito, matémosle. En consejo de matarle. Siguiente. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo salió libre de esto Pablo?
Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, el mismo Pablo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Escucha. ¿Cuánto el enemigo está queriendo matarte? ¿Te das cuenta? De día y de noche. En todo tiempo, dice la palabra. Orad, velad en todo tiempo. Iglesia, debemos de velar y orar en todo tiempo. Porque el adversario anda como león rugiente buscando ¿qué? A quien devorar. Y tú y yo no somos para ser devorados. Somos para continuar, mantenernos vivos para la gloria de Dios. Entonces, los discípulos, y esto me encanta, hermano, tomándolo de noche, le bajaron ¿por dónde? Por el muro, descolgándole en una canasta. Para eso tienes que tener confianza. Para eso tienes que saber a quién estás poniéndole tu vida en tus manos. En ese momento que Pablo se sube a la canasta y lo ponen ahí colgado, la vida de él dependía de los discípulos que lo tenían ahí. Si los discípulos lo soltaban, fuiste Pablo. Érase una vez Pablo. En Hechos 9 se hubiera quedado. Hermanos, ¿te gustaría a ti convertirte en uno de esos discípulos con las características de un discípulo así? Que ayuda a preservar la vida de alguien que está siendo perseguido o afrontando situaciones. ¿Sabes? Muchas veces nosotros somos así. Cuando se nos olvida la gracia con que Dios nos sacó del problema, lo que hacemos es abrirle la puerta al enemigo. Ahí está, llévatelo. Y lo ponemos a la luz. Y le decimos, ahí está, Él es, llévatelo. Pero un buen discípulo mira cómo resuelve, mira cómo le ayuda, ya sea su maestro, su compañero o aquel a quien Dios puso ahí delante para ayudar. Mira, los bajaron, iban bajándolo con su cuerda, con su lazo, hasta que llegó a tierra. ¿Qué pasa si los discípulos lo hubieran soltado? Pablo es posible que hubiera muerto. Así que a veces, hermano, se tiene que ingeniar uno como la manera de sobrevivir antes de que Dios nos diga que es el último día de tu vida. Antes que Dios dice, no, tu ministerio ni aún ha empezado, ¿cómo vas a morir ya? Alguien con una humildad falsa podría decir, no, ábranles, que se haga lo que Dios quiera. Que se haga lo que la voluntad de Dios quiera. Pero yo veo aquí a Pablo haciendo lo que tenía que hacer en medio de la persecución, en medio de la prueba. Y él accedió humildemente a entrar a la canasta y a dejarse bajar por los amigos. ¿No te gustaría a ti tornarte un amigo así? A mí sí. Alguien que pueda ayudarle a alguien más. Alguien que pueda animar a alguien más que está enfrentando persecución. Alguien que está animando, alguien que pueda decirle, no, mira, por aquí hay una salida. Por aquí hay una forma de escape. Por aquí hay una ruta diferente. Hagámoslo así, mira, tal vez así no, hagámoslo de diferente manera. No debemos ser de aquellos que exponen de una manera, no la manera de Dios. Debemos ser discípulos con el corazón de Dios. ¿Me entienden, iglesia, hasta ahora? Tu vida y mi vida depende de la mano poderosa de Dios. Gracias a Él no caemos. Pero en donde estamos aquí, tú puedes tornarte un buen amigo de alguien. Tú y yo podemos tornarte un buen amigo de alguien que le pueda mostrar una salida y resolver, ayudarte a resolver, no a resolverte cómo hundirte más de lo que podrías estar. ¿Cuántos dicen amén también a eso? Escucha, iglesia. La iglesia ICC va a tornarse una iglesia llena de amor de Dios. Una iglesia llena de amor ¿de quién? De Dios.
Lo que te dé Dios, eso vas a dar tú. Como te levante Dios, así vas a levantar tú. Como te sane Dios, así vas a orar por otros por sanidad también. Como te guíe Dios, así vas a guiar también a otros. Iglesia, y sí. Hay una palabra que nosotros hemos dicho por mucho tiempo: arrepentimiento. ¿Cuántos han escuchado la palabra arrepentimiento? Un montón de veces, y seguiremos diciéndola. Pero quiero explicarte lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento viene de una palabra del griego que se llama metanoia. Y eso es un cambio de mente. Antes creía esto, hoy creo de diferente manera. Pablo experimentó eso. Antes creía una cosa, hoy estaba creyendo que Cristo era el Señor. ¿Tú crees que Cristo es el Señor, hermano? Entonces debemos ser como Cristo fue. Por eso no podemos confundir la palabra arrepentimiento con decir: oh, me arrepiento de mis pecados, y volver a la vida común. Debemos pensar diferente y mantenernos pensando de esa manera. De la manera en que Dios ha puesto en nuestro corazón ahora. Amén. ¿Entiende, hermana? Amén. El apóstol Pablo estaba experimentando algo. Tú y yo, Dios quiere que experimentemos el amor de Dios y reflejar a otros el amor de Dios también. En eso se convertirá ICC en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira qué precioso. Hasta gracioso se escucha. ¿Te imaginas al apóstol Pablo en una canasta bajando de un muro? Imagínatelo un momento, bien agarradito ahí. Hermano, para eso se necesita humildad. En la oveja perdida, te mostraré dónde está el arrepentimiento en la historia de la oveja perdida. Dice la palabra de Dios que el pastor fue a buscar la oveja perdida, ¿verdad? ¿Dejó a cuántas? Dejó 99. Y fue por una. Al momento de encontrarla, la cargó, dice, y la echó al hombro. Y regresó. Y se pusieron alegres. Y Jesús le dijo: hay mucho más alegría en los cielos. ¿Cuándo qué? Cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuándo dijo la oveja ahí: me arrepiento? ¿Dónde dijo ahí: me arrepiento la oveja? Nunca dijo: me arrepiento. Por eso, no es decir una palabra: me arrepiento. Es un cambio de mente. ¿Sabes lo que es? ¿Dónde está el arrepentimiento en esta historia? En que la oveja se dejó cargar. Gracias, hermano Oscar. La oveja se dejó cargar. Sin decir: me arrepiento. Si usted se deja cargar por el pastor, por Dios, y ser guiado por Él, usted automáticamente está diciendo: me arrepiento. Me dejo llevar por ti. ¿Se entendió eso? No es decir: me arrepiento, es mostrar arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿qué dije que significa? Cambio de mente. ¿Qué significa, hermanos? Lo que estaban durmiendo, ¿qué significa? Cambio de mente. Cambio de la manera de pensar. Eso quiero que empecemos a vivirlo en esta iglesia. No es solo decir: me arrepiento, es mostrar frutos que me estoy arrepintiendo, sin decir: me arrepiento. Entonces tú y yo debemos de tener humildad y reconocer y dejarnos cargar. En nuestros principios necesitaremos mucho de eso, de dejarnos cargar por nuestro Señor. Pablo presentó la primera tribulación aquí, empezando su ministerio. ¿Hay alguien aquí que está empezando algo, un trabajo o algo que está experimentando así, pruebas? Que está experimentando estas nuevas cosas que wow, como que estaba mejor allá donde estaba. Si alguien está pasando eso, hermano, hoy va a entender algo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 23, versículo 12. Mira, leemos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot
es decir, un plan, y se juramentaron. Juramentar es, lo juro, se comprometieron, más allá de decir solo lo voy a hacer. Bajo maldición, atrevidos los tipos, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte. ¿A quién? Santo Padre, se la traían con Pablo, Esto como que ya era personal. Y es así, hermano. Los intentos del enemigo con nosotros son personales. Independientemente de lo que usted fue llamado para hacer, tendrá intentos así por parte del enemigo. Pero esto está tremendo. Esto me suena como a algo diabólico, algo espiritual, pero diabólico, porque estamos hablando de un ayuno. Dijeron que no iban a comer ni a tomar agua hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Cómo te quisiera ver el enemigo a ti? ¿Entiendes cómo quisiera verte el enemigo, hermanos? Destruido, terminado, terminada, sin futuro, sin alegría, sin gozo, sin destino, sin nada. Así es como el enemigo te quiere ver. Así es como el enemigo anhela verte. Así es como el enemigo disfrutaría mantenerte. Mira, ayunaron, dijeron que iban a ayunar. Pero de esta vez, Pablo también salió victorioso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso también? Así como usted y yo muchas veces salimos victoriosos de muchas cosas que nos han pasado. ¿O solo a algunos les han pasado cosas aquí? No estamos hablando cosas del otro mundo. A todos nos han acontecido cosas, planes del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que tiene, que tiene el enemigo contra nosotros? Un plan maligno, un plan diabólico, un plan con deseo de muerte, de verte muerto. Te voy a preguntar algo. ¿Ha habido alguna vez que casi lo ha logrado el enemigo? En todos nosotros, casi. Por un pelito, por poquito, casi lo lograba. Pero gracias a Dios, la vemos y seguiremos viendo la mano de Dios en nuestra vida, protegiéndonos, guardándonos de todo intento del mal. ¿Por qué te digo todas estas cosas? Solo para que estés consciente de lo que está pasando o de lo que puede venir cuando alguien da inicio a algo en Dios. Para que nada venga por sorpresa a tu vida. Cuando venga el desánimo, ya sabes de dónde viene. Hay un plan en contra de mí. Pero es más grande el que está conmigo que el que está en el mundo. Soy un hijo de Dios, tengo un padre y Él venció la muerte por mí. Entonces, habiendo recogido Pablo ramas secas, las echó al fuego y una víbora, una serpiente, una culebra, huyendo del calor, se le prendió ¿dónde? En la mano, lo mordió. Cuando los naturales vieron la víbora, es decir, los nativos de ahí, las personas que vivían en esa isla, colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Espérate un poquito. Pregunto, ¿fue Pablo un homicida en el pasado? Fue un homicida, fue un asesino. Pero ¿qué dijeron las personas ahí? Este hombre es. Lo primero que eso nos viene a la mente a nosotros cuando vemos que a alguien le pasa algo es. Hasta se escucha así como es. Se escucha como con una lengüita es. Muchos así dijeron de muchos de nosotros: va a morir, no va a poder, no va a seguir adelante. La justicia no deja vivir. Gracias a Dios que por Cristo, somos nosotros
justificados. Ningún daño padeció. ¿Era para morir eso? Según los nativos, sí. Era para morir. Una víbora no es una hormiguita. Tenía veneno. Y los nativos dijeron, este es homicida. No, él fue, pero es que él ya había sido perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Así como tú y yo ya fuimos perdonados por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. Todo aquel que se siente perdonado de los siguientes pasos, que es levantarse y seguir al destino, al propósito que Dios tiene para ti y para mí. Antes de eso, de llegar a esa isla, ya casi moría Pablo. ¿Dónde? En un barco, ¿verdad? En un naufragio. Pero no murieron. Llegaron a esa isla y ahí donde pasó eso lo de la serpiente. Así que, hermanos, seamos discípulos que le ayudan a otros a bajar, a ir, a subir, a salir del problema. Y seamos discípulos que no usamos la lengua para decir, es que a lo mejor ha hecho algo, es que a lo mejor está así, es que a lo mejor esto y lo otro, sino que seamos discípulos de Cristo. Como dice aquel que los espirituales, ¿qué deben hacer? Restaurar al que ha caído, dice la palabra de Dios. Ustedes, vosotros que sois espirituales, restaurad. A eso fuiste llamado tú y yo. Constructores de muros, reedificadores de murallas. Vamos a seguir. Ok. En el caminar de nosotros, donde estemos, hay dos opciones: entregar todo o seguir. Vamos a ir a Filipenses 1, 21, 25. Porque para mí, digo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, es decir, cualquiera de las dos situaciones son buenas para ti. En este caso, para Pablo para mí el vivir es Cristo, es bueno. Y el morir es ganancia, porque se iba con Cristo Jesús. Entonces, aquí Pablo está hablando de esto. Vamos, siguiente. Ok, más, aquí viene la diferencia. Pone dos cosas. Las dos cosas que eran buenas, el morir y el vivir, para él eran buenas, pero empieza a poner una cosa en la balanza, y tú tienes que hacer eso también. Más, si el vivir en la carne, es decir, seguir en este cuerpo, en esta tierra, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ok, ahí empieza a la balanza a ser así. ¿Me voy por aquí o por allá? Es cuando tú y yo estamos decidiendo, ¿sigo o no sigo? No sé. Pero de repente te viene, pero si sigo adelante, mis hijos van a salir beneficiados. Si sigo adelante, no voy a permitir esta cosa que le pase a mis hijos. Si sigo adelante, mi familia va a seguir adelante también. Si sigo adelante, voy a romper con una maldición generacional. Si sigo adelante, va a cambiar la situación. Entonces la balanza empieza a ponerse para un lado. No sé entonces qué escoger. Siguiente. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Sí o no, muchas veces situaciones que queremos mejor rendirnos, renunciar. Y decimos, mejor así como estoy, Señor, igual voy a estar contigo, hermanos. Y no es nada malo. O sea, es decir, prefiero estar solo o sola. No es malo. O sea, es decir, es tu decisión. Y Dios permite y Dios respeta tu decisión. Pero estamos hablando de lo que conviene. De lo que conviene. Y de lo que es más beneficioso para ti y para los tuyos también. Puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Hay cosas que para ti y para mí son mucho mejor que otras. Muchas veces lo más fácil es lo mejor, ¿verdad? Lo más fácil es lo mejor. Lo que está a la vuelta de la esquina es lo mejor. Pero quedar en la carne, es decir, en este cuerpo, seguir en esta tierra, es más, no es necesario. ¿Es qué? Es más necesario
por causa de vosotros. Quiero que piense en sus amados. Quiero que cierre los ojos por un momento, iglesia. Quiero que piense un momento en los amados. Antes de pensar solo en usted, ponga las cosas en la balanza un momento. Diga, ¿qué es lo que me conviene más? ¿Renunciar? Y decirle, Señor, igual voy a seguir en tus caminos sin o con. Pero cuando pones en la balanza, dices, no, me es más necesario quedarme y seguir adelante por los míos, por los tuyos, en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que usted haga, hermano, póngale en una la balanza y mire lo que más conviene por sobre de lo que usted quiere. Segunda de Timoteo 4, 5, 8. Segunda de Timoteo 4, 5, 8. Le digo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermano y hermana, te digo a ti y me digo a mí también, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, hagamos obra de evangelista y cumplamos nuestro ministerio en el nombre de Jesús. Cumple lo que Dios tiene y ha tenido para ti. Cúmplelo. Hazlo, sigue adelante, sacúdete y no dejes que el pecado te tenga ahí de la mano, mordido. Y el tiempo de mi partida está cercano. Es decir, yo sé que esto no iba a ser eterno. Que no me haya dejado morir por aquellos que cuando me sacaron por la canasta, que no me haya dejado morir por la serpiente que me mordió, que no me haya dejado morir por todos los que me azotaron, por todos los que me apedrearon, es otra cosa. Pero yo sé que hay un tiempo que llega al final. Ese tiempo llega y Pablo lo entendió. El tiempo de mi partida está cercano. Siguiente. Lea conmigo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Dijo, dejé empezada la carrera. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hermano, ¿no anhelas decir también tú hoy en los últimos días de tu vida? Yo anhelo eso. Decir, he peleado. Pelear es pelear. ¿Qué es pelear? Eso es violencia muchas veces, ¿no? O sea, es dar lucha, es de pelear, es de la manera de Dios. He peleado la buena batalla. Entonces hay buenas batallas y malas batallas. ¿Cuál quiere usted pelear? ¿La buena o la mala? Pelee la buena, porque en la mala usted sale dolido. Y eso es lo que Pablo consiguió. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y ahora qué viene para Pablo? Siguiente. Por lo demás, o sea, el extra, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida del Señor? Entonces estas promesas son para nosotros también. Entonces vivamos, hermanos, en las promesas que tiene el Señor para nosotros. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, es decir, de la iglesia de esos tiempos, de los judíos religiosos, llamada de los libertos y de los de Cirene, de los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Escuchen, sabiduría y espíritu. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra ¿quién? Moisés y contra Dios. Empieza aquí. ¿Qué está empezando aquí? Un plan. ¿Para hacer bien a Esteban? No creo. Para matarlo, para destruirlo. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron ¿qué? Testigos falsos que decían:
Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Hey, ¿qué pusieron para hablar? A testigos falsos. ¿Te gustaría a ti ser un testigo falso? Tenemos que ser testigos buenos, fieles de Dios. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Nunca había dicho eso Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tremendo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, con un espíritu, dice ahí, lleno de gracia, como leíamos en el versículo 8. Ok, el sumo sacerdote dijo entonces a Esteban, ¿esto es así? Y él empieza a hablar. Esteban empieza a presentar una defensa y empieza a hablarles desde Abraham, y empieza a hablarles y empieza a contarles desde Abraham, empieza a hablarles de Isaac, empieza a hablarles de Jacob, empieza a hablarles de Moisés. Ok, después que él terminó su defensa, escuche lo que pasó. Voy a hacer una pregunta primero. ¿Qué había en contra de Esteban? Un plan. ¿Cuál era el plan? Matarlo. ¿Cuál era la razón, el acusamiento? Blasfemaba en contra de la ley de Moisés. Blasfemaba. Que vamos a poner a hacer nuevas cosas. Entonces, hermano, cuando usted no está seguro de algo y empieza a hablar, ya sea del pastor, de su líder, en el trabajo, de alguien, como le dije, acomódelo como usted le hable la palabra, cosas que no es, usted está, él es. Y vuelve a decir, él es. Él está haciendo esto, él se está confundiendo, él está haciendo lo otro. Después de que Esteban habló toda la defensa que les tenía que decir, pasó esto. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿Quién era este Saulo? Pero aquí él no era convertido a Cristo. Él era un religioso. Oh, entonces puedo ser religioso y no convertido. ¿Qué era Pablo? Celoso de la ley, ¿no? Celoso de la palabra de Dios. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Yo por eso digo esto y hago lo otro, porque soy celoso de la palabra de Dios. Quiero cuidar el evangelio. Quiero cuidar la palabra de Dios. Nadie te puso, ni a mí, como guardaespaldas de Jesús. Muchas veces nosotros hemos sido los que decimos es. Muchas veces nosotros hemos sido los que hemos abierto la puerta para que el enemigo se lo lleve o se la lleve. Muchas veces nosotros hemos dicho, ¡hey, aquí está! Llévatelo. Iglesia, ahora sí que nos llegó el tiempo de arrepentirnos todos. Pero yo voy a hacer la pregunta para los que estaban poniendo atención. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de mente. Gracias a eso voy a pensar lo correcto y a vivir en lo correcto. Cuando vea a otro en problema, si no tengo que hablar, no voy a hablar, pero voy a orar. Así que el Saulo del que estábamos hablando, antes de que el gran Pablo, esto fue antes que él se ha convertido. Pero antes él era un religioso. Un religioso nunca podrá ayudar a alguien a salir adelante, porque usará la Biblia, y de eso Dios nos está librando aquí en el nombre de Jesús. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe ¿qué? Mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Hermanos, ¿sabe lo que me duele aquí a mí? Lo que me admira es esto: un hombre lleno del Espíritu Santo, que fue un testigo fiel y dio su vida por Cristo Jesús. Lo que me entristece es que fue víctima de un ¿qué?
de un plan. ¿Sientes que Dios te bendijo con este mensaje, hermano? ¿Sientes que fuiste bendecido? El poder de la muerte fue vencido. La serpiente perdió su poder cuando estamos en Cristo Jesús. Aun que las cosas se vea que ya terminó, los discípulos en Juan 20, escucha esto, hermano, con esto voy a terminar, la tercera vez que dije. Hoy sí. Juan 20. Vea el versículo 7, hermano. Esta es la historia de cuando los discípulos fueron al sepulcro. ¿Verdad que en el sepulcro ya no se espera ver nada bueno, verdad? En el sepulcro ya parece que todo está muerto, ¿ya sí o no? Al sepulcro va uno porque hay algo que está muerto. Y los discípulos fueron al sepulcro. Y el sudario que estaba sentado, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte. Yo aprendí esto. ¿Por qué? ¿Por qué esa especificación de que unos lienzos estaban por allá y el lienzo, el sudario con el que envolvieron el rostro de Jesús estaba enrollado en la versión, en la Nueva Traducción Viviente dice doblado? Y esto es, mira, hermano. No sé si hay servilleta por aquí. ¿Hay servilleta por aquí? 2 quiero. Gracias, hermana Vanessa. Ok, voy a agarrar 2. Gracias, mamá. Aquí están ya. Gracias. Pero ¿sabes qué, mamá? Ven, sube aquí conmigo, hermana Carla. Pastora Carla, ven. Ok. Imagínate que este es el sudario, ok, con el que envolvieron el rostro de Jesús. Carla es el amo y yo soy el siervo. En la tradición de antes, en los tiempos de Jesús, el amo tenía su mantita en la mesa. ¿Ok? Y el siervo estaba afuera. Y yo veía a mi amo salir. Yo entraba a ver qué pasaba ahí. Si la mantita estaba, primero así, aturrada. Si estaba así, si la manta estaba así como doblada o hecho puño o como sea, eso quería decir que el amo ya había terminado. Pero si mi amo tenía así y no había, y yo venía y veía el sudario así, es decir, la manta, quiere decir que él iba a regresar. Que él regresaría, que él no había terminado. Dios no ha terminado contigo. Filipenses 1:6 dice que la obra que él empezó, él la terminaría y la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo, hermanos. Así que en tu vida y en mi vida, el manto está así, doblado. No está así. Ya no puedo más con él. Ya no puedo. No tenemos un Dios que tira la toalla sobre nosotros. No tenemos un Dios. Tú y yo nos rendimos. Dios no se rinde. A Dios no le preocupa tu situación. Dios no está temblando por el problema que tienes. Dios está viendo una victoria sobre el problema que tienes. Así que hoy que regreses, quiero que sepas que Dios tiene el manto así, doblado, aún en la tumba, que parece que todo se había perdido. No ha terminado. Y Él regresará por su iglesia. Él regresará por su iglesia. ¿Cuántos se alegran de saber que Él regresará por nosotros? Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.